a investigar, a estudiar un poco todo el recorrido de los piratas, qué traían, qué venían con hambre, qué venían enfermos, dónde comen, que la gente había huido, porque en aquel tiempo ya nosotros sabíamos, porque en diciembre el gobernador de Cartagena había mandado un chasqui o un mensajero a avisarnos de que venía el pirata Morgan, no se sabía hacia dónde iba, o sea que ya nosotros nos estábamos preparando, pero lo que más de esta historia me llama la atención, y mucha gente vive ahí y no tiene idea, es que desde un cerro los piratas vieron cómo estaba organizada toda la defensa de Panamá. La ciudad, claro. Ajá. Y desde ese cerro ellos avanzaron, y ese cerro se llama el Avance de Betania, que viaja a diferentes épocas de la historia de Panamá, y de ahí comienza a contar. Pero lo más importante que ha despertado todo este movimiento es que no solo nos hemos basado en los libros de textos de las escuelas. Exacto. Sino también que hemos ido, el proyecto ha invertido en una biblioteca de historiadores nacionales. La historia de Panamá está escrita y Exacto. con tremendos detalles. La cosa hay que buscarla. Sí, tienes que leerla. Y también historiadores internacionales, ir a los lugares. También hemos estado en lugares donde pasaron algunos temas importantes que tienen que ver con Panamá. Y pues nada, agarrar esos detalles que no se cuentan en los libros de textos y decirlo. Exacto. Al público. Y eso creo que ha enganchado muchísimo y ha hecho nacer la parte de voy a investigar esto, si es así, si no es así. Y pues eso es lo que siento que ha pasado. No, y también como que nos enseñaban, o la gente tenía la idea de que la historia es aburrida, que pereza estudiar historia, cómo te la enseñaban en la escuela, memorizarte fechas, y en verdad hay unas maneras mucho más interesantes de contar la historia, y la historia es fascinante. Así es. Y no es memorizarse fechas, es entender Exacto. contextos, entender por qué se dieron las cosas, y por qué hoy en día vivimos de la manera en que vivimos gracias a esa historia. Así es. Pero para que la gente que no te conoce o no sabe, ¿cómo empezaste con eso? ¿Quién es Tatiana y cómo empezó en este mundo de la historia? Realmente yo soy escritora de novelas de ficción histórica y comencé a escribir y a perfeccionar mi técnica con el profesor Carlos Fon en el 2008, y en el 2009 hicimos un libro con todos mis compañeros que se llama Siete alrededor de un cuento, donde yo escribí 3 cuentos, pero yo lo que quería escribir era historia. Entonces empecé como que a estudiar la historia de Panamá, a trabajar esa parte, porque para estudiar historia, para escribir historia tienes que leer. Claro. A leer. Una vez que leí y que saqué el primer libro en el 2016 que se llama La Piedra de la Isla 1, que narra sobre unas mujeres de Isla Tortuga, desde donde estaban las cofradías de los piratas, llegaron a Panamá a buscar un tesoro que se le quedó al pirata Morgan. Todo eso lo leí. Escribí La Piedra de la Isla 2 en el 2018, que habla sobre la construcción del ferrocarril, el incidente de la tajada de la sandía y cómo esta cofradía de mujeres y de brujas iban pasando de generación en generación. Allí yo dije, ¿sabes qué? Voy a abrir una cuenta en Instagram y voy a comenzar a traspasar todo lo que he aprendido. Y yo lo empecé a contar, o sea, como una buena narradora. Claro. La gente enseguida le gustó y todo comenzó a crecer. Ya yo le puse un nombre. Entonces, bueno, vi como que, espera, esto aquí pasa, hay un nicho que hay que cubrir porque la gente quiere saber más de historia bien contada, de historia de Panamá. Y así comenzamos el proyecto La Espía de Historias, que se lanzó el 11 de abril del 2020 en plena pandemia. Y cuando salió la cadena de televisión Metcon, me contactó y empezamos a mirar guiones y bueno, hicimos una miniserie que duró 2 temporadas, tanto para niños como para personas adultas, y ya de ahí las redes empezaron a crecer, vinieron otros proyectos y pues así comienza. Me encanta. Sí. Me encanta porque, como tú dices, estás democratizando ese conocimiento, porque lastimosamente en las escuelas la parte de historia nunca se ha fortalecido. Es más, creo que, no sé si ya lo volvieron a restituir, pero en un momento sacaron la historia, por ejemplo, de las relaciones de Panamá y Estados Unidos de las escuelas, del currículum escolar. O sea, ¿cómo es posible? Eso es parte de nuestra historia tan importante. Bueno, pero por ejemplo, nosotros fuimos a España por más de 320 años y solo hay párrafos de pequeños de lo que realmente somos. Yo conozco muchos profesores que tienen una pasión por la historia, pero el pensum académico no alcanza para poder dedicarle a los estudiantes
que se aprendan, que vivan la rica historia del Istmo de Panamá. Y que sientan orgullo. Claro. Porque esa es parte súper importante de esa historia. O sea, como que realmente te sientas orgulloso de tu historia como panameño, cómo se dio todo lo que se dio, por qué vivimos, etcétera, porque tenemos las tradiciones que tenemos, claro. La comida que comes, la música que escuchas, todas esas cosas vienen a raíz de esas historias. Es que la historia de Panamá no nace cuando llegan aquí los españoles o los conquistadores. Exacto. Nosotros nacemos desde que emergimos de las profundidades del océano, que cambiamos toda la marea, que el deshielo, todo. O sea, desde ahí nace la historia de Panamá. Por ejemplo, en Panamá la Vieja, que tenemos la Lama, eso está ahí desde hace siglos, millones de años. Y ese espectáculo que vemos en el corredor de los pajaritos, como que van volando todos juntos, eso ocurre hace millones de años. Eso no nos lo enseña nadie en la escuela. Las aves migratorias vienen a buscar comida, se van, o sea, es una cosa divina. Y ya te digo, yo conozco profesores que tienen este amor, pero no les alcanza el tiempo para poder explicar tantos detalles y detalles ricos que atraen al estudiante. Claro. Y bueno, ya nos contaste más o menos cómo iniciaste y ese primer libro, pero ¿cuál fue esa primera historia realmente? O sea, algo lo que recuerdas que tú dijiste, wow, yo quiero continuar contando esto, o sea, quiero que esto sea como mi camino. Bueno, la primera historia una a anécdota. mí me llamó muchísimo la atención y yo siempre lo digo, es, por ejemplo, cuando los piratas, ¿cómo llegaron los piratas? Cuando yo les pregunto a los niños, ¿dónde llegaron los piratas? Los niños dicen, Colón. Claro, Colón no existía en esos siglos, pero ellos tienen una idea. Claro. Ellos están todavía, su mente, su conciencia está ubicada en que fue del lado norte, o sea, o de ese lado donde llegaron los piratas. Yo le pregunto a veces a los adultos, es que bueno, ahí enfrente de la Torre de Panamá la Vieja. O sea, entonces yo empecé a investigar, a estudiar un poco todo el recorrido de los piratas, qué traían, qué venían con hambre, qué venían enfermos, dónde comen, que la gente había huido, porque en aquel tiempo ya nosotros sabíamos, porque en diciembre el gobernador de Cartagena había mandado un chasqui o un mensajero a avisarnos de que venía el pirata Morgan. No se sabía hacia dónde iba. O sea que ya nosotros nos estábamos preparando. Pero lo que más de esta historia me llama la atención, y mucha gente vive ahí y no tiene idea, es que desde un cerro los piratas vieron cómo estaba organizada toda la defensa de Panamá. La ciudad, claro. Y desde ese cerro ellos avanzaron. Y ese cerro se llama el Avance de Betania. Y desde ahí los piratas de eso. Sí. avanzaron y hay personas que viven en lugares tan históricos como Gato Pintado, donde fue la batalla mayor, y que no saben que por ahí cruzaron los piratas. Cuando yo le cuento esto a los chicos de las escuelas en alguna conferencia, ellos dicen, yo vivo en Gato Pintado, yo vivo en Betania. Bueno, son lugares súper históricos. O sea, eso me captó muchísimo. Claro, no, y también, claro, nos han de alguna manera romantizado la idea de lo que eran los piratas, ¿no? En su momento, en todas las películas y todo, y es como tú dices, en verdad eran criminales, no, eran unos que eran expulsados de sus países y eran, o sea, ladrones, o sea, no eran nada como te lo enseñan en las películas, o que Captain Hook, que obviamente no era bueno, pero tiene como este glamour, y en verdad eran estos personajes malvados y que estaban escapándose de lugar en lugar y eran buscados por la policía, por los ejércitos o lo que sea, lo que estaban buscando en ese momento. Otra historia también que escuché una vez muy interesante es que la gente, por ejemplo, dice que aquí no hubo esclavos, pero en verdad sí hubo esclavos e inclusive donde se hacían esos intercambios de esclavos, eso fue lo que me comentaron, es en lo que conocemos hoy en día como la Cresta. En esa zona, eso me lo comentó mi amigo, me acuerdo, Rob, de Lifewalk PTY, que también ha hecho muchas investigaciones. No sé si es cierto o se confundió de lugar o me dirás, pero aquí aquí hubo trata de esclavos. Muchos se iban y aquí quedaban por lo general los más enfermos y eso, pero en verdad sí pasaron. Bueno, de hecho, mi tercer libro de las mujeres que volaron su libertad. Sí, sabes, sí, esa historia está un poco... Cuéntamela bien, pues. Mira, sí, bueno, no es que contarla bien, es que este libro está inspirado en el libro del historiador Mario Molina, que es chiricano como yo, y que hizo un libro que se llama La tragedia de color Panamá colonial.
nosotros éramos un puerto súper importante, o sea, claro, Portobelo, las ferias que ya en 1742 pues ya estaban llegando a su fin, o ya creo que la última fue en 1739, había una programada para 1742 y no se hizo. Este libro narra sobre Damiana Pérez. Damiana Pérez era una mujer esclavizada que vivía en el Casco Viejo. ¿Qué sucede? Nosotros, desde el momento en que llegaron los españoles, empezaron las famosas encomiendas. Las encomiendas eran, dije, ok, para que te vayas allá de América te vamos a dar un pedazo de tierra y una encomienda que era una cantidad de indígenas para que te trabajaran la tierra. Okay. El padre de las casas pidió que por favor, fue un gran protector de los indígenas, y pidió que por favor trajeran más africanos o negros. O sea, hizo una cosa, protegía a los indios, pero quería esclavos. Entonces empezaron a llegar los barcos negreros a Panamá. Desde Panamá la Vieja empezaron las personas a ir a Portobelo, los grandes señores, a comprar a sus esclavos o a adquirir a sus esclavos, que eran quienes se encargaban, por ejemplo, de toda la logística de la feria. De hecho, hay un o sea, señor... en la feria había trata de esclavos también. Claro, claro que sí. Ellos los traían, los ponían en una tarima, les miraban la dentadura, los medían, le llamaban piezas. Una pieza era una medida, o sea que podía ser un hombre y otro más chico. Eso era así. Entonces ellos, había un señor llamado Nicolás Porcio que tenía una hospedería. Ellos, porque la logística era muy importante. ¿Por qué? Porque y Panamá era conocido por eso. Claro, evidentemente ya se había conquistado el Perú, o sea que había que cruzar el istmo. Ya nosotros habían fundado en 1519 nuestra ciudad. Claro. Había que cruzar el istmo para poder llevar mercancía. ¿Cómo se hacía esto? El Chagre, que fue encontrado o fue avistado por Cristóbal Colón, que se llamaba el Río de los Lagartos, se hace un estudio en 1525 y se dan cuenta que era un río muy navegable. Yo le digo Su Majestad el Chagres, porque sin el Chagres no hubiera canal, no hubiera nada. Desde ese momento empiezan a hacer las navegaciones con mercancía y se hace mucho más fácil poder cruzar mercancía de una costa a otra. Ya esa fue nuestra primera ruta transísmica. Interesantísimo. Y 2 canales secos, que era primero el Camino Real y después el Camino de Cruces, que hoy todos lo conocemos. Entonces, ¿qué sucedía? Había un tramo que era caminando y que se iba al lomo de esclavos o se iba también en las mulas. Cuando venían las ferias, por ejemplo, este señor Nicolás Porcio, que está nombrado en el libro de Don Mario, él hacía toda la cosecha de maíz, era para sus mulas y para sus esclavos. Pero ¿qué sucede en ese tiempo? ¿Dónde están las mujeres? Bueno, las amas tienen a sus esclavas en Panamá la Vieja. Panamá la Vieja era una ciudad en donde la gente andaba con carros de mano. Los esclavos cargaban los carros de mano. Así tú vivieras enfrente de la iglesia donde vivía la gente rica, te montabas en tu palanquín y el esclavo te llevaba. Eso pasaba aquí en Panamá. O sea, aquí hubo una esclavitud. Pero ¿qué sucedía? Que era una ciudad abierta. No había una muralla que la protegiera. Y esa ciudad... ¿Por qué no había una muralla? Porque teníamos la Lama, era una ciudad alongada. Todas las ciudades que eran conquistadas por los españoles eran en cuadrículas, o sea, tenían las avenidas, tenían las casas en el centro de la plaza. Panamá estaba un poquito, la torre, un poquito, que la vemos hoy, que era la tercera torre, un poquito hacia el mar. Pero esas mujeres, sus amas les enseñaron el arte del bordado. Y como aquí en Panamá, desde que se empezó la ruta esa transísmica, venían telas, venían hilos, todo eso y esas pasaba. Mujeres empezaron a ser costureras y a bordar polleras criollas. La referencia más antigua, Juana Criolla, estaba incluida en la dote de su ama cuando se iba a casar, y ellas bordaban polleras criollas. Y luego, pues la ciudad 152 años dura y nos mudamos a la nueva ciudad, a la nueva Panamá, que es el Casco Viejo, y ahí vive Damiana Pérez, que era una bordadora de polleras criollas, y de ella trata la novela. ¡Qué las maravilla! Mujeres que bordaron su libertad, porque esta mujer era una esclava especial, porque bordaba y porque ellas empezaron un emprendimiento clandestino para poder comprar su libertad. Y eran esclavas que venían de
África. Sí. Bueno, claro, del Caribe o de... No, ellas venían de África. Los esclavos venían de África, vendidas por reyesuelos, venían en los barcos negreros. De hecho, comienza ¿cómo se llama la compañía? La compañía el Pacific Company, que era un barco que ya en esta época de 1700 y pico se gana la licitación para traer no sé cuántos esclavos, no cumple, pero sí, o sea, se daban. Y luego cuando el pirata Morgan llega a Panamá había una escasez de esclavos porque Portugal se había separado de España y Portugal era el que tenía el comercio de los esclavos. Y entonces lo que más se llevó el pirata Morgan fue esclavos para vender en Jamaica y eso era lo que más costaba. Perdón. Gente. Qué locura. Y también hay relatos, porque a mí esto me vuela la cabeza, porque claro, cuando la gente habla de la historia afro, por ejemplo, en Panamá, lo vamos mucho hacia lo que pasaba con el ferrocarril, principalmente con el canal. Sí, exacto. Pero en verdad hay una historia mucho más atrás. Es que ellos tuvieron 3 migraciones. La migración de las conquistas, la migración del ferrocarril y la migración del canal de Panamá, que ya eran afroantillanos. O sea, se dividen ya como que en 2 grupos o en 3 grupos. Esa es una historia muy profunda ya después cuando pasamos al siglo XIX. Y de hecho tengo una amiga que lo cuenta súper bien, que es Ligia Grenal, que estuvo conmigo en la presentación del libro. Ya aquí empiezan a nacer, ya en Panamá, después que nos mudamos, empiezan ya, o sea, empezamos el mestizaje. Claro. Entonces ya nacen negros con indígenas con blancos. Creo que los criollos eran indígenas y españoles. Exacto. Entonces, pues ya se va haciendo un mestizaje importante y ya aquí todo la base de nuestro ADN tiene ADN de negros, o sea, nosotros todos. A mí me da mucha risa porque a mí, yo siempre digo, lo digo de chiste, pero lo digo en serio, que en mi caso, mi genética es lo más aburrido que hay porque yo vengo de Europa del Este. Aquí la gente realmente tiene una genética impresionante y súper divertida y llena de cosas interesantísimas. Panamá es diversidad. Yo soy aburrida, ustedes son los divertidos. Panamá es mestizaje, diversidad. Es lo máximo. Sí. Aquí tú realmente, o sea, se hacen estas pruebas y es impresionante. Y también me acuerdo una vez que traje al programa de televisión en su momento a una chica que en el mes de toda la historia negra aquí en Panamá, que me dijo en su momento que hay records que se encontraron de tumbas en, si no me equivoco, no sé si creo que era en Bocas del Toro, de barcos de gente de África que vino antes de la conquista española. Inclusive. Antes de la conquista. Bueno, o sea, no se quedaron aquí, estuvieron aquí y murieron en el suelo panameño. Se dice pero eso me parece interesantísimo. Interesantísimo. Se dice que sí, hubo visitantes, pero bueno, eso ya es... Estamos hablando... Sí, antes de... De hecho, hay un lugar que se llama Barriles, sitio Barriles. Exacto. Que si tú ves cómo están los monolitos, cómo aparecieron los monolitos, tú ves a esta persona... uno encima de otro. Esto en Chiriquí. Ajá, en Volcán. Yo estuve. Y esta persona... Es una locura ese lugar. Tú ves que toda su fisonomía es de una persona negra. Sí, sí, sí. Y de hecho creo que tiene unas cicatrices que eran con que los marcaban en la época de la esclavitud. Y esto fue... Yo estuve en Sitio Barriles en enero y el señor, el dueño, me hablaba de que la cantidad de veces que ha tocado la puerta en los diferentes gobiernos, en el Ministerio de Cultura, en Patrimonio, y no hay manera, y este hombre ha tenido que, con sus propios recursos, y también bastante en la Universidad Nacional, con los estudiantes, es lo que ha podido, por ejemplo, toda la limpieza que hizo, todo el cuidado que hizo del espacio, fue con los estudiantes de la Universidad Nacional. Total. Pero no con el gobierno. Yo digo, pero esto es un tesoro. O sea, tú entras al lugar. Yo entré con mis hijos. En ese momento mi hija tenía 2 años, la más chiquita. De una vez le dije a mi esposo, la sacas de aquí, porque esa niña hace clac y tumba este artefacto de miles de años al piso. Sí. Lo tienen así. Sí. O sea, no está en un vidrio, no está, y digo, no le echo la culpa al señor, no tiene los recursos para eso. Tiene el conocimiento, él está clarito, claro. Pero no tiene los recursos y es un desastre. Increíble. Porque eso es impresionante, la cantidad de historia que hay importantísima. En otros países del mundo estarían en los museos más especiales y este pobre señor lo tiene ahí de sus recursos, de su bolsillo, cuidando este espacio que es un patrimonio nacional. Exacto, no, increíble. Increíble, la verdad que un día estás en tu finca y de repente van apareciendo estos monolitos. Tuvo que haber sido una experiencia
Muy chévere. Sí. Muy bonito. Esto creo que tiene como 30 años que lo descubrió. Sí. 40 años, hace tiempo ya, como en los 70 creo que fue, que me dijo, no son 50 años ya. Sí, exacto. Esto es como los millennials, esto que dicen, que pero si yo cumplí apenas 20 años. O que los 2000, que los 90 fueron hace 20 años, no. Los 90 ¿Cómo no se ha fueron pasado el tiempo? Dios mío. Se ha pasado el tiempo muy rápido, especialmente los 2000. Yo escuchándolas, la verdad es que hay un tema con la identidad que se presenta cuando hablamos de historia, porque eso nos permite entender de dónde venimos. Y recuerdo hace un tiempo en Washington que eso está lleno de museos y hasta a lo más mínimo le encuentran un sentido. Claro. Y uno va y uno ve que una aguja que pertenecía al sastre que cosió el saco del primer presidente de Estados Unidos, ya la gente pues, le ve el valor, y para ellos eso tiene un sentido histórico y está presente. Y en Panamá hay tanta historia que es imposible aburrirse. Imposible. No, literalmente, a medida que uno se va metiendo. Y viniendo a Panamá, y coincido totalmente con Debbie con el tema de los museos aquí, con el esfuerzo que hacen todos los que están a cargo, se hace lo que se puede, pero yo estando en Penonomé me encuentro con unas piezas prehispánicas, sí, súper curiosas, y digo, esto es de Panamá. O sea, primero el desconocimiento que existe, porque lastimosamente nuestro pensum académico no refuerza, como decía Tatiana, la parte histórica. No le dan el suficiente tiempo para entender de dónde venimos y cómo estamos aquí. Y luego quizás el poco estudio que se ha hecho, con el mucho esfuerzo que se ha hecho también al mismo tiempo, no abarca todo. Y hay un gran nicho y una gran oportunidad en nuestra historia. Y esto lo digo porque a mí, yo me considero un fanático, no soy amateur, de la historia panameña. Y no porque sea panameño, sino porque es tan fascinante ver que por aquí hemos sido punto importante, y eso de Puente del Mundo, Corazón del Universo, realmente es cierto. Es cierto. Sí, total. O sea, cuando Simón Bolívar dijo que él veía a Panamá como la Corinto en América, no lo decía en vano. Y yo digo, y él nunca visitó Panamá. Exacto. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Y después uno lo va entendiendo. Así es, la historia de Panamá es fascinante, porque, ¿sabes? El proyecto La Espía de Historia lo que ha tratado es de poner nombres, de poner como personajes fuera de los personajes famosos, poner niños. O sea, nunca nos dicen que si hay un niño, si no hay un niño, nunca nos dicen si hubo una mascota. O sea, no había mascotas, no había, o sea, sí, aquí los perros, claro, ese cruce de perros que conocemos muchos al día de hoy los trajeron los europeos, sí. Pero aquí había perritos criollos. Y cosas tan interesantes que yo les pregunté, que bueno, ¿cuál es el plato panameño que a ustedes más les gusta? Dije, el arroz con pollo. Dije, bueno, el arroz no viene de Panamá y el pollo tampoco. Exacto. Entonces, ¿sabes? Es como que la parte gastronómica también es muy interesante. Claro, y aquí también se narra mucho. ¿Y cuál es el plato más, cuál dirías tú que es el plato más tradicional panameño? Bueno, nosotros tenemos un alimento legendario que está en América, que es el maíz. Aquí también se han encontrado piedras de moler con pedacitos de maíz. Aquí también, por ejemplo, la iguana crecía aquí. Nosotros, de aquí no había, o sea, en América no habían animales de trabajo, ni caballos, ni nada de eso. Pero nosotros teníamos, bueno, no sé si aquí crecía la calabaza, que es el zapallo. Crecía aquí. Bueno, el plátano, ¿no? No, el plátano no. El plátano es para... Mira, todavía está muy entredicho la historia del plátano. Se dice que sí había, pero bueno, ellos traen el guineo, el plátano. Bueno, los peces, evidentemente, nosotros vivíamos mucho. Nosotros cazábamos venados, también habían venados. Cazábamos de una manera. Y ellos, los españoles nos enseñaron a cazar de otra manera. Aquí el vino de palma, cuando llegó Pedrarias, ellos encontraron un cacique con unas bodegas de vino de palma que decían que el vino sabía a vino argentino, a vino español, italiano, wow. A vino español, y era vino de palma. Qué interesante. Sí, no, y bueno, ahí sí, nos tenemos que ir al cambio comercial, y cuando regresamos se nos va el tiempo porque esto es demasiado interesante, Tatiana. Sí. Regresamos con más. Seguimos con La Mañana Ancon, aquí Sonido Humano. Estamos hablando de un tema súper interesante y que yo creo que nos da como para 3 programas,
con Tatiana Pretel, la espía de historias. Y yo sabía que yo siempre le mando a la gente como una guía de preguntas, pero nunca nos vamos con la guía. La guía es una guía como para tener idea de los temas que vamos a tocar, pero en verdad esto es una conversación y hay tanto que aprender. Esta investigación de tu libro, bueno, me has dicho que obviamente lees un montón de todos los historiadores panameños. Sí. Cuéntame cómo es ese proceso para ti creativo a la hora de sentarte a escribir. ¿Cómo entonces escoges la historia que quieres contar? Bueno, ¿o te llega? Sí. Yo cuando escribí las dos primeras novelas, bueno, era un proyecto mío, así que yo lo escribía, tenía algo de disciplina escribiendo, pero esta novela es bien importante porque está firmada por Penguin Random House. Penguin Random House es una de las editoras más grandes del mundo. Yo estoy bajo el sello de ellos, de Suma. Y cuando tuvimos la reunión que ellos me contactaron y bueno, me dijeron que les presentara un proyecto y el proyecto pues lo aprobaron, ya ahí empieza un proceso que ellos te dan 1 año para que tú le escribas. Entonces empiezas a escribir y empiezas Yo me levanto a las 4 de la mañana, comenzaba días de investigación y días de escritura. Luego terminaba tipo 9 de la mañana, me iba a mi oficina, regresaba a las 2 de la tarde, seguía escribiendo ya hasta las 7, porque si no, yo necesito, o sea, yo en la noche no puedo escribir, porque no me da el cerebro. Entonces, pues con todo esto empiezas a investigar. Tienes que contactar archivos nacionales, Biblioteca Nacional, qué archivo, otros historiadores, tengo amigos historiadores en España, qué otras, como nos unen tantas cosas, qué otra historia, qué otros libros, saber que tienes que leer libros que no son solamente libros de Panamá, sino de otros puertos, de Cartagena, de los puertos de México, porque también hicimos una historia conjunta. Así va la disciplina y vas escribiendo y vas entregando y bueno, ahí te van diciendo que no nos gusta, si nos gusta, tienes que quitar hasta que ya llegas. Claro, los editores. Sí, mi editora que es fantástica, y hasta que ya llegas a 4 vueltas y en esas 4 vueltas bueno, a veces son más. Conmigo fueron 4 vueltas y ya estamos listos, empezamos ya a hacer todo lo que es la diagramación y todo lo que ellos hicieron, esa bonita portada que es simulando una pollera bordada y pues así va. Ahora estamos en el proceso de, ya fue el lanzamiento de la novela el 19 y el 20 y bueno, la verdad que, y ahora el 23 tenemos un grupo que está leyendo la novela y que nos vamos a reunir en El Hombre de la Mancha. Entonces, que la puedes encontrar ahí. También la puedes comprar en El Hombre de la Mancha, la puedes comprar si no estás en Panamá o tienes familia en Panamá, en amazon.com.mx, y en diciembre se lanza en Amazon, el 3 de diciembre. Y la puedes encontrar en ebook en Penguin Libros. Wow. O sea que la puedes comprar en todas partes del mundo. Y claro, yo me imagino esa cantidad de información que debe entrar en tu cabeza. Porque claro, tenías la historia que tú querías, que fue lo que le hiciste el pitch, obviamente, a la casa editora. Sí, claro. Y que de ahí entonces tú empiezas a investigar, empiezas a sacar los facts y tienes que contarlo después, porque no es un libro de facts, es un libro de una historia, es un relato, es una novela. Entonces tienes que transformar esos facts, esos datos históricos en una historia. Así es. Mira, el 80% de los personajes son reales. Claro, tienen una parte de ficción porque que había que ponerle su saborcito. Su sabor, amante. Bueno, el amante de la sin spoilear, el amante de la esclava es real, era su amante. Y entonces, pues, y todo lo que sucedió, porque esta es la primera mujer esclavizada que enfrenta el sistema en las calles del Casco Viejo. Eso nunca nos lo enseñaron. Nunca. Ella enfrenta el sistema en contra de sus amos. Eso existe, eso está. Busca Damiana Pérez, la puedes encontrar. Alfredo Castillero Calvo también escribió sobre ella. Y bueno, definitivamente es una historia apasionante. Todo el mundo dice que queda enganchadísimo con... No puedo esperar a leerlo. Tienes que dar tu opinión. Claro, no, me parece súper interesante. Y antes del cambio estábamos hablando también de la parte, bueno, lo que me ha tocado a mí poquito, porque la verdad es que hay mucho por investigar, de la parte del vestuario. Porque una cosa es la parte folclórica, que son 2 temas separados, y que mucha gente lo confunde, y en verdad está nuestra parte folclórica, el vestuario folclórico, pero también está lo que la gente vestía en su día a día, que hay, como tú dices, información de que la gente aquí vestía tal y como vestían, digamos, como estaban los españoles, digo, con sus diferencias, pero había. A pesar de que hacía calor. Yo, bueno, en un escrito que encontré bien del siglo XVII,
las mujeres vestían con basquiñas para los entierros. La mayoría de las mujeres esclavizadas andaban siempre descalzas, pero ahí iban descalzas. Sus amas iban con una basquiña morada hecha muchas veces por las mismas esclavas. Como ellas vestían los hombres también con casacas, con el tontillo, que es esa cosa, no es la crinolina, sino eso que hace como de lado, en lo que es siglo XVIII. Exacto. Ajá, y zapatos de taconcito alto. Cómo se peinaban también. No he leído de las pelucas, pero lo más probable es que usaban pelucas. Usaban pelucas. Lo más probable es que usaban pelucas. Y pintaban algunas a esas personas esclavizadas de blanco como mimos. Igual que María Antonieta. Exacto. O sea, sí, ellos se regían por claro, era una noticia llegaba aquí cada 6 meses por los barcos. Claro. Pero bueno, y las ferias de Portobelo se hacían entre cada 2 y 4 años. Sí, por eso las tendencias duraban 10 años. No era un tema era una cosa diferente también, de que, por ejemplo, en Panamá la Vieja, que no había mucha agua, también en esta ciudad la alimenta el manantial del Chorrillo o el manantial del Rey. Había aguateros, que es una profesión que ya no existe. Los aguateros son los que venden ahora agua embotellada. Sí. Ellos la vendían embotellada, en botijas, iban al lado de sus mulas y costaba $1. Entraban y salían de la ciudad. Pero mucha gente en Intramuros tenía aljibes y tenía pozos privados. Pero la gente a veces no se bañaba porque también existía un mito de que el agua te hacía daño. 100%. ¿Me explico? Que te enfermaba, claro. Donde compraban la comida, por ejemplo, estaba el mercado de Santana y el mercado también acá, que era donde se llegaba el pescado mucho, que es donde estaba el mercado el mercado público. Ahí había un mercado que ahora es como unos estacionamientos en el casco viejo. En la pero entrada ahí vendían pescado, vendían las perlas, porque todo eso ahí eran casas de ventas de perlas, porque nosotros teníamos aquí una producción de perlas en el archipiélago de las perlas, vale la redundancia, que de aquí sale la famosa peregrina, una perla más grande que fue de mano en mano y al final se la regaló Richard Burton a Elizabeth Taylor, y en el 2011 se la compró, subastaron las prendas de Elizabeth Taylor y la compró un inversionista. La peregrina salió de aquí, o sea, la pescó en 1500 y pico un esclavo en el archipiélago de las perlas. Y de ahí terminó en las manos de un inversionista. Sí, la compró un señor, después se la vendió a Pedrarias se la regaló a su esposa después cuando se fue a España se la vendió, llegó hasta la reina María Tudor, y así fue de mano en mano. Cuando llegó Napoleón se la llevó de España. Wow. Y luego la fue comprando inversionistas, y luego Richard Burton se la regala, creo que fue su regalo de joyas. De bodas. De bodas, a Elizabeth Taylor. Bueno, de ahí sale una novela. Literalmente estaba pensando eso, creo que es tu próximo libro. Total. Acabo de presenciar en vivo el próximo libro de Tatiana, te lo juro, estabas contando y dije, oye, esa es una novela buenísima. Sí. Pero ves, eso no nos enseñan en la escuela. No. La peregrina. Listo. Sí. Me encantó. No, pero también, y bueno, obviamente cuando estaban los españoles, pues también cuando estaban los franceses, con el canal francés, la moda francesa, aquí las mujeres con sus sombrillas y sus cosas, o sea, todo igualito. Se hizo una ciudad cosmopolita gracias a los franceses. Lástima que los mató el mosquito, que ellos no sabían que era el mosquito y ponían en la pata de las camas unas vasijas con agua pensando que eran hormigas. Ese era el criadero perfecto. Y fracasaron, pero sí le dijeron al mundo, aquí se puede hacer un canal, y por eso llegan los estadounidenses. Y lo primero que hizo Gorgas, el doctor Gorgas, fue, espérate, aquí lo que hay que hacer es una limpieza, y empezó a pedir mallas y a pedir cosas, y allá le recomendaron al presidente que lo votaran del puesto. Y un consejero del presidente le dijo, si tú votas porque se empezaron a morir los norteamericanos por el mosquito, si tú votas a Gorgas, tú no tienes canal. Y él, entre 1904 y 1905, erradicó la malaria y la fiebre amarilla. O sea, y se pudo construir entre las ciudades de Panamá y Colón, obvio que habían charcos, se asfaltaron las calles, se hizo el acueducto, y por eso hubo canal, porque si no iban a terminar como los franceses.
Sí, como muchos otros lugares y construcciones en el mundo bueno, y cuando conquistas. Y cuando llegan también los estadounidenses cambia la moda. 100%. Y todo que es lo que estuvimos aquí hasta hace 20 años con esa mentalidad de vestirse muy a lo gringo, como se les dice. Así es. Esa mentalidad de la zona del canal, vienen otros productos importantes. ¿Cómo se llaman los comisariatos? La gente iba a comprar los comisariatos o buscaban la manera de llegar a los comisariatos. Porque no podíamos entrar. Exacto, buscar la manera de conseguir cosas en los comisariatos. Pero aquí hubo ya tiendas que traían la moda de todas partes del mundo desde el siglo XIX. Félix existe desde el siglo XIX. Sí, exacto, Félix de Maduro. El bazar francés. El bazar francés. Sí, había tiendas donde la gente compraba. También es bien importante que nos llegaron para la construcción del ferrocarril toda la cultura china. Súper interesante. Y empiezan a abrir ya después a finales, cuando se acaba la construcción del ferrocarril, las tiendas de los chinitos. Empieza toda esa cultura de traer los jarrones de Asia. Y ahí fue que vino el arroz con pollo, entonces, el arroz. No, el arroz vino desde antes. Desde antes. Fue muy difícil que se aclimatara, igual que la gallina, que solo se usaba como caldo de medicina. Ah, mira. Interesante. Sí, la gallina era súper carísima y no se podía, o sea, no se aclimataba bien. Los que conseguían gallina era la gente que tenía poder. Eran la gente que también se lavaban los dientes con jengibre. Y bueno, definitivamente fuimos una ruta en donde empezaron a llegar también las especies y todo eso. Es interesantísimo. Es que Panamá siempre ha sido un lugar de tránsito súper importante. Un lugar de servicio de tránsito, y que creo que ahorita estamos como en este shift de decir, ok, podemos hacer también cosas propias. Pasamos centuries y centuries, siglos y siglos y siglos siendo un lugar de paso, un lugar donde pasaban cosas que igual eran importantes porque quedaban cosas aquí obviamente y se aprendían cosas, pero siempre fue un lugar de paso. Y ahora estamos comentando en esa era como decir, ok, ahora ¿qué podemos empezar nosotros a desarrollar como panameños en base a todo eso que pasó aquí? Sí, bueno, ya te digo, con toda esta concepción de su mundo y de esa influencia de los bordados europeos, las mujeres comenzaron a bordar su libertad. Porque ¿qué pasaba? En Panamá hubo 9 o 10 incendios aquí. En Panamá está el Casco Viejo. Y cuando en el incendio de 1739, los señores o las grandes familias financiaron la reconstrucción de la catedral, la reconstrucción de muchas iglesias, pero con una ley a su favor, que era que nadie podía tener negocios que les hiciera competencia. Entonces, todo lo que ellas bordaban y todos los otros negocios que hacían algunos esclavos les tocaba, o sea, eran para el beneficio de sus amos. Eso era una ley. También estaba la ley de que afuera de la ciudad no se podía construir con piedra. Madera. Todo era de madera. Entonces, este hombre que se llama Mateo Izaguirre, el conde de Santa Ana, que tampoco nunca nos los hablan, él vivía en el Arrabal o en Santa Ana, ahí por la plaza donde ahora era Casa Saldo, o es Casa Saldo. Esa esquina. Ahí en esa esquina tenía un hotel porque él comercializaba cacao que también es de aquí de América, cacao, tabaco y esclavos. Ahí se hacían intercambios y ventas de esclavos. Okay. Y junto con él, también, o sea, no junto con él, también había una negra llamada Tomasa Núñez, que ella era esclavista y tenía mucho dinero. Y era esclavista. Entonces, ahí era donde se vendían los esclavos. Tal vez el tema de la cresta podría ser el cruce, cuando llegaban tomando un poco de lógica, porque no conozco esa parte. El cruce donde llegaban los esclavos y se traían, y entonces venían y... De ahí estaba, por atrás, digamos, sí, a lo que vendría siendo. Cruces, definitivamente, la cresta, el camino de cruces llegaba por ahí, por la cresta. O sea, todos los que venían tenían que pasar por la cresta. Exacto. Y también... Y estaba en la altura, sí. Importantísimo la confección de velas. Ah, mira. Aquí había una industria de velas, porque digo que no había luz, no había eléctrica. Todo el mundo necesitaba velas. Todo el mundo necesitaba velas, cómo hacían las velas, cuánto tenían que pesar las velas. Los esclavos también eran quienes se encargaban de todo eso. Y
Y bueno, nada, o sea, un montón de cosas, el cuero, todo lo que para poder suministrar a la ciudad de carne, quien se ganaba las licitaciones de los mataderos, era una persona, un ganadero, claro, que competía y se ganaba las licitaciones. Y dónde quedaba el matadero, cómo suministraban la carne, se vendían monos, carne de mono en el mercado de Santana, y la carne no era como nosotros la hacemos, era ahumada o seca. Claro. Y evidentemente todos los mariscos que nosotros conocemos y los pescados. Y las viandas, ¿no? Las bollerías. Ya en ese tiempo... la piña que se produjo en las islas se vendía mucho aquí, pero creo que la semilla, eso sí lo trajeron también. Tengo que ver si la piña es de aquí o lo trajeron porque no me acuerdo. Pero se vendía mucha piña ya en el siglo XVIII, se vendía mucha piña, muchas frutas. Se hacía el chicheme viene desde los indígenas. Obvio que no era como de ahora con leche y azúcar, claro, y vainilla o lo que le pongan. No, ellos hacían chicheme. Esa chicha era para cuando iban a cazar. Ellos llevaban chicheme. No, es que, o sea, por cada cosa que vas escarbando, sí, te vas. Y yo me identifico porque por tantos años, digo, no era la historia de Panamá, sino en general, yo tenía este programa, obviamente, de televisión, eso, donde estudiaba tanto, y me pasaba eso. Era como cuando empezaba a hablar del tema, era como si escarbaras un poquito, entonces empieza a salir toda esta información que tienes de tu cerebro, que lo vas aprendiendo, y que, bueno, en ese caso a mí me tocaba decirlo, obviamente, en televisión, y después quedaba ahí, pues, guardado en tu cerebro, y después cuando alguien me preguntaba, digo, sí, y entonces empieza como que se abre todo este mundo todo, de lo que has aprendido, exacto, lo que has leído por tanto tiempo, sí, ya sea para tus investigaciones, porque simplemente lo leíste, exacto, y entonces va quedando esa información ahí, y me imagino la cantidad de libros e historias que puedes sacar con eso. No, de eso, o sea, y todo lo que tienes que leer, sí, hay que estudiar mucho, pero a mí me encanta, es fascinante, y te digo, nuestros historiadores escriben increíble, o sea, Alfredo Castillero Calvo, sí, sí, o sea, te va a ver leyendo a Don Mario, a Patricia Pizurno, ay, se me olvidó el nombre de esta historiadora que es buenísima, que acaba de escribir 2 libros del canal, buenísima, pero la historia de Panamá está escrita. Claro, pero mi pregunta era la siguiente, que es lo que hablamos al principio. La historia de Panamá está escrita por personas, obviamente, que hicieron esa investigación, pero algo que pasaba mucho, por lo menos es lo que me han dicho estos historiadores en su momento, era que encontrar esa historia que ellos encontraron era la parte más complicada, porque no había mucha, no estaba esa idea de realmente resguardar los materiales, los documentos. Aquí también por el clima las cosas no aguantaban. Entonces, ¿de dónde sacaron? Hay un cuento de Belisario Porras, que él un día está así en su oficina y ve que hay una gente tirando papeles en la bahía. Y casi se muere. Y después va al interior y ve que un alcalde va al baño y se limpia con un papel antiguo. Un documento antiguo. Y él dice, pero entonces él ahí empieza como que va a otros países para ver cómo puede hacer los archivos nacionales. Claro. Y de hecho él fue el que hizo el edificio. Sí, digo, Villanueva fue el que hizo el edificio y él es el que lo crea. Y en Archivos Nacionales, saludos a Gustavo Cerrut, el director de Archivos Nacionales, que es mi amigo. Y está puertas abiertas para que la gente vaya. Exacto. Eso por un lado. Los historiadores nuestros contemporáneos se han tenido que ir al Archivo General de las Indias a traducir. Porque yo te digo una cosa, algo es que tú leas esa novela hoy, ay, qué bonito, pero ir a traducir el castellano de ese tiempo, que no tenía tildes, que no tenía sin puntuaciones, es un gran trabajazo. Claro, es que eso es lo que decía. Imagínate, Belisario Porras. Esa es básicamente la historia que tenemos hasta ahorita, pero todo lo que va para atrás era lo que había sido muy difícil de recuperar. Dice que los españoles, quemaron muchas cosas cuando vino la independencia de España. Dijeron que no quieren ni rastros. Sí, no dejaron muchos rastros. Aunque las iglesias son un gran centro de historia, porque ahí era donde registraban a las personas. Claro. Por eso que, bueno, como por ejemplo con Rufino Alfaro no hay registros de su existencia, porque no han encontrado ningún registro con su nombre.
O sea, que es una leyenda, se dice. Por ahora. Yo creo que están haciendo, yo creo que ¿Tú sí crees que es cierta? Bueno, yo no, es que no hay registro de su existencia, a veces opacan mucho a los próceres que realmente hicieron el trabajo, pero es la representación del grito del pueblo. Claro. O sea, me explico, y las leyendas y los cuentos vienen de algo y son importantes para la cultura del y de algún lado salen. Exacto. Entonces puede ser de imaginación de alguien, pero igual. Yo creo que están haciendo varias investigaciones para ver si consiguen encontrar a esta mujer que nació realmente de una novela en el siglo XX, pero pues es un personaje muy importante para nosotros y muy histórico. La gente lo quiere, la ama, se aferra a Rufina. Claro, está bien tu Sí, monumento y todo. Bueno, el monumento no es de Rufina, el monumento es un monumento a la libertad. Pero la gente lo nombró como Rufina. La gente le puso Rufina. Claro, la ven ahí es esa Rufina. Y es bonito porque también forma parte como de ese amor patriótico, de ese amor a tu tierra, y eso es lo que ella representa. Pero hay que saber, también como el altar de oro, hay que saber que es una leyenda. Esa sí es una leyenda, eso no sucedió. Y de hecho en la iglesia San José, enfrente del altar, está ahí donde dice, este altar no es que lo pintó un fraile y lo trajo, no. El altar fue hecho, es un altar de barroco y fue hecho después que los piratas se fueron. Me encanta esa leyenda que uno... Sí. Pero es por eso digo, porque no hay tanta documentación tan antigua que la gente crea sus historias, pues. Pero tú vas a lugares de que no, que aquí se parece el conde no sé qué, y tú te lo crees, o sea, está bien, eso forma parte también de nuestro turismo histórico y es chévere. Yo siempre he dicho que en el casco, en octubre, tienen que hacer como hacen New Orleans, que hacen... ghost tours. Yo vi un fantasma, yo le tomé fotos y lo puse en mi... Por favor, cuéntanos esta historia, no me la sé. Bueno, mira, yo estuve invitada, estaban inaugurando una sala del Museo del Canal y yo fui, pero era la pandemia, o sea, ya te había toque de queda a las 10 de la tarde, a las 10 de la noche. Y cuando yo salí, yo dije, ahí le voy. Hay un edificio que era la librería Preciado y es que le voy a tomar una foto para ver qué pasa. Porque no había nadie, todo estaba oscuro, así como me gusta, en penumbra. Y le tomé la foto y cuando, te lo voy a buscar aquí, espero que salga. Y cuando salió una mujer vestida de antiguo mirando hacia la plaza. O sea, tengo como goosebumps. Ajá, sí. Es que yo tomé la foto, no es que, o sea, pero 100% tiene eso sí. Y esa teoría de que si le tomas foto no sale... No, es que sale la sombra. Yo he visto mucho. ¿Ah, sí? No yo, sino imágenes. Es que en las fotos es que sale. Mira, yo no soy una persona que puede ver esas cosas, nunca lo he visto, pero sí tuve un sentimiento cuando tenemos el proyecto en el distrito en Santana, que me fui, que es el antiguo bazar francés, que me fui a la parte de atrás del edificio, o sea, en el que estaba todavía como... Y estoy caminando por ahí y de repente yo siento, o sea, no vi nada, pero yo sentí un frío, pero fuertísimo. Y después sentí una sensación como de tristeza profunda, claro, que yo sabía que no era mía. O sea, yo entendí que este sentimiento mío no es. Y lo dije en ese momento, le digo, por favor, yo no quiero sentir esto, te pido por favor. Y me fui de ahí y nunca más volví a sentir nada. Pero yo supe en ese momento que ahí había algo que estaba cercano a mí, que tenía una sensación de tristeza muy profunda. Pero yo yo no lo vi, pero yo lo sentí. Y el frío era un frío así que se te mete en los huesos. O sea, ¿esto qué es? Te voy a hacer con esta novela, yo un día estaba dormida y me abrí los ojos y había una mujer africana en la pata de mi cama. Y yo dije... ¿Pero tú habías visto cosas antes? Sí. Tú tienes esa sensibilidad, tú tienes esa sensibilidad. Mucho. No lo digo mucho para que no se me aparezcan, pero mira que está bueno, no sé. Ahora, pero wow. Sí, entonces esta mujer será una de las de tus historias, pues te estaban buscando. Bueno, la mujer africana. Entonces yo dije, una mujer africana. Entonces yo le dije, no, vete aquí. O sea, yo lo primero que hago, porque mi abuela me decía, tú tienes que decirle que no es su dimensión y que no pueden estar aquí. Por eso que no lo quieres. Dije, no, vete aquí. Pero después cuando se fue dije, me venía a decir algo, pero que yo ahora que lo hubiera preguntado. Me puse a buscar y salió la historia de Damiana Pérez, una historia silenciada y que todo Panamá tiene que saberla. O sea, que ella te vino a buscar. Tal vez a que contara su historia. Ahí está en la dedicatoria. Me encanta, esto tiene hasta una connotación más profunda todavía. Me encanta. No, pero bueno, en verdad, yo siento que las autoridades del casco, con toda la gente que son dueñas de edificios, que trabajan en edificios, están perdiendo una oportunidad de oro
por lo menos en el mes de octubre, de hacer algo súper cool. Yo fui al de New Orleans, yo fui al Ghost Tour en New Orleans. Ajá. Yo amo New Orleans, yo siento que yo viví ahí en una época. Sí, yo tengo que ir, Yo siento que yo viví ahí en una otra vida, porque, o sea, yo amé esa ciudad con pasión. La vibra que tiene, me recuerda mucho, o sea, tiene mucho de nuestro país, de nuestra historia, o sea, la combinación de personajes y los ghost tours son lo máximo. Algunos son inventados, estoy segura que algunos son inventados, pero algunos no, algunos tienen fotos y gente que yo decía, pero ¿por qué no hacemos esto en el casco? Seguro hay montones de historias que la gente no ha contado. Bueno, en enero vamos a hacer book tours de donde se movía la esclava con la novela. No, y no tenemos más novelas. No. Pero a ver si se nos aparece también la... Ojalá. Esta noche se te va a aparecer. Es que hay muchas gracias. Bueno, yo creo que mencionarme la radio. Cumplí con ella. Cumplí. Sí, claro. Sí, porque nadie sabe si esto, o sea, solo dos historiadores lo leí. Pero bueno, yo creo que ya no están... No, estamos bien. Bueno, lo que sí quiero es que vuelvas a comentar a la gente donde te puede encontrar, tanto en la página de Instagram, donde pueden comprar tu libro, si tienen alguna preguntita. Bueno, me pueden encontrar, mi página principal es la de Instagram, que es T, de Tatiana, T Pretelt. También estoy en TikTok. Pueden comprar el libro Las mujeres que guardaron su libertad en todas las librerías del Hombre de la Mancha a nivel nacional, en la librería El Lector. Lo pueden pedir en Amazon.com MX. En diciembre lo van a poder pedir en Amazon y de seguro que les voy a anunciar. Estoy haciendo varios conversatorios. De hecho, tengo mi canal de espías privados, que vamos a tener un conversatorio muy pronto. Y pues nada, vamos caminando con esta historia divina. Yo sé que les va a enganchar y les va a gustar. La gente que ni me conoce me escribe, dice, me la leí en un día, me la leí en 2 días, porque es súper enganchadora. Ahora Debbie se la va a leer y nos va a contar qué le parece. Qué emoción. No. Esto me tiene muy emocionada porque... Bueno, conozco lo que haces y es maravilloso y ya me imagino que estás maquinando en tu cabeza quizás la próxima historia o te vienen ideas todo el tiempo, como ahorita, como La Peregrina. No, ya nosotros tenemos la próxima historia que vamos a presentar, el pitch, pero todavía, o sea... estás. Eso es otra cosa, yo medito, me siento, me gustan las esencias de olores, para poder conectar mi cerebro, porque para poder tener todo esto en la cabeza, o sea, tienes que estar conectada con una fuerza interna y poder sacar y hacerlo de una manera porque esto está sanando la historia. Este proyecto sana la historia, no es un proyecto, no es un proyecto para ya contar la historia y ya, te cuento cualquier cosa. No. Aquí estamos dando amor. Un trabajo patriótico. Así es. Esto es hacer patria. Uh-huh. Mil gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, nosotros nos vamos al cambio comercial, regresamos con más de La Mañana Ancon.